Sí, sí, poco a poco, sí, ya sí, ¿verdad? Y, y en esa visita relámpago que ha hecho Noemí, pues hablando ayer con Javi, ayer como sabéis, Dios está bendiciendo también el esfuerzo que como familia están haciendo allí en Canarias. Y ayer lo proclamaron a Javi dentro de un círculo de trabajo con los de Gedeones Internacionales. Lo pusieron como director del campamento. Es la figura presidente o director de campamento de los Gedeones. Así que el Señor también está utilizando a Javi para movilizar la iglesia allí. Y Dios la ha utilizado en ese sentido para ser un revulsivo. Y mira, pues ha cogido el pulso a los Gedeones Internacionales allí en la isla. Y los mismos hermanos se han reunido, lleva ya tiempo orando por esto y allí mismo, bueno, pues le han dado la carga, porque no es el cargo, es la carga y la responsabilidad de poder estar al frente de los Gedeones Internacionales. Así que es una bendición como Dios levanta siervos, ¿verdad? Y lo importante no es que se autoproclaman siervos, sino que ese es el rol después de la iglesia. Cuando Dios levanta a las personas, la iglesia tiene que hacer un reconocimiento de dichas personas. Y en este caso, pues damos gracias al Señor por cómo está utilizando a Javi, allí, aquí, y bueno, y también creo que en muchas de nuestras vidas, como Dios está utilizando a Javi entre nosotros. Pues hoy seguimos, ¿verdad?, nuestro tiempo de enseñanza a través de la epístola de Santiago, a la cual os invito que me acompañéis. Llevamos ya varios meses trabajando, ¿verdad?, en esta carta, y hoy seguimos con esta serie, ¿verdad?, de enseñanzas. Y hoy vamos a acampar en el capítulo 4 de esta carta. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para que entremos en el contexto. Es muy importante y recordar lo que nuestro hermano Francis nos dijo en su predicación. Tenemos que saber, ¿verdad?, que Santiago posiblemente sea el primer libro, el primer escrito, la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Nuestro orden cronológico, ¿verdad?, que utilizamos no es el correcto cronológicamente hablando, ¿vale? Tiene un propósito, pero no es el correcto. Igual que el Antiguo Testamento hebreo comienza por Génesis y termina por el segundo libro de Crónicas. Pero nuestro Nuevo Testamento, ¿verdad?, no está cronológicamente hablando cronológicamente, no es el orden, ¿verdad?, sino el que tenemos. Y se piensa que Santiago escribió esta carta, como antes y en ocasiones le hemos comentado, sobre el año 45 al 50 aproximadamente. Entonces estamos hablando de un libro donde el cristianismo primitivo había un cristianismo todavía temprano, era un cristianismo todavía no muy maduro. De hecho, cuando Santiago o Jacobo, como sabéis que es el título verdadero, ¿verdad?, como queramos llamarlo, cuando él escribe esta carta, esos judíos, aunque eran cristianos, aún tenían en mente, y había una transición, todavía se visitaban las sinagogas, estaba en ese tiempo de transición, y muchos de estos judíos, los que reciben la carta, aún, Dios mío, obedecían las leyes mosaicas y practicaban también costumbres judías. Y esas conclusiones se derivan del propio contexto de la propia carta, o sea, de eso dentro de su contexto, del propio texto, ¿no? Podemos ver cómo todavía había costumbres, habla de sinagogas, habla de... Entonces, me gustaría poneros un poco al contexto, en el contexto histórico, un poco de historia sobre el estado de dicho cristianismo, porque esto es muy importante. Mientras estamos acampando en la carta y estamos recibiendo, ¿verdad?, tanta información, tanta enseñanza a través de la carta, es bueno siempre tener presente el contexto histórico, el contexto cultural. Es muy interesante.
Si hacemos un repaso a los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, si me acompañáis, al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Sin dejar, ¿verdad?, nuestra señal en la carta a los de Santiago, si me acompañáis a Hechos, capítulo 2, y donde, ¿verdad?, donde comienza verdaderamente la iglesia, el comienzo de la iglesia. En Hechos 2, anteriormente a este tiempo no había iglesia. Anteriormente a Hechos 2 no había iglesia. ¿Vale? Entonces, en aquel día, cuando el apóstol Pedro levanta una oración, posiblemente después del sermón del monte, el sermón o la predicación más efectiva que haya tenido jamás alguien compartiendo en el texto bíblico. Después de esto, pues me imagino que Billy Graham, Calvino, Lutero y otros, no sé, pero ahí en el versículo 9, ¿verdad?, nos habla de que había había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Fijaros que después dice, y romanos, o sea, desde África hasta Europa, ¿verdad? Aquí nos sigue residentes, tanto judíos como prosélitos. El versículo 11 añade más a esta lista, dice cretenses, o sea, de la isla de Creta, y dice, y árabes, ¿verdad? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, aquel día, el evangelio penetró a través de la predicación del apóstol Pedro, predicó, hermano, y penetró en personas de todos los lugares al mismo tiempo. Yo te pongo en contexto. Imagínate el día que tú te convertiste. No sé si sentiste ese gozo. Algunos hemos tenido una conversión pausada. Otros, ¿verdad?, con más o menos entendimiento de lo que aquello significaba. Yo un día acepté a Jesús en mi corazón. Cuando llegué a mi casa, mi mujer me dijo, tú ya no eres el mismo. Otros sencillamente más pausados, otros, ¿verdad?, son más eufóricos. Cada uno hemos tenido una experiencia diferente, uno más, como digo, más eufórico, otros más efusiva, ¿verdad? Pero todos los que nos convertimos hemos tenido una gran experiencia con el tiempo, ¿verdad?, de un nacimiento de nuevo. Bueno, pues yo te pido que te pongas en el contexto. Imagínate aglutinar a miles de personas que son conocedores de las Escrituras, no son neófitos, son conocedores de las Escrituras. Muchos de ellos eran prosélitos, ¿verdad? Se habían hecho judíos con relación a la fe, no a la nacionalidad. Y un día, con el poder del Espíritu Santo, Pedro predica, ¿verdad?, ese mayor mensaje que encontramos en la palabra de Dios y se convierte en 3.000 personas. A la vez, cada uno se manifiesta de una manera diferente. Yo recuerdo cuando me senté en la cama de mi casa, después de experimentar una auténtica limpieza por parte de Dios, yo lloraba amargamente. Y mi esposa y mi hija estaban arrodillados y yo allí lloraba como un crío, no sé, estuve 20 minutos llorando, 25 minutos llorando. Mi mujer me decía, ya está, papá, me decía mi hija, ya está, papá, ya está. Pero Dios tocó mi corazón de una forma que me sentí tan sucio. Estaba tan sucio. Y imagínate 3.000 personas, cada uno manifestándose de una forma diferente. Unos llorando, otros sencillamente, pues, agradeciendo a Dios a través de una oración. Otros, hermanos, abrazándose, otros arrodillados. Otros, bueno, pues imagínate esa cena. ¿Te puedes imaginar esa cena? Después de este acontecimiento, hermanos, ellos están deseando reunirse de nuevo otro día. Acá cada uno se va a su casa. Pero están deseando reunirse. ¿Dónde lo hacen? La palabra de Dios nos dice, versículo 44 de este libro de Hechos, capítulo 2 al 47. Por favor, acompáñame. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47.
alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Al principio eran 3.000, pero fueron añadiendo muchos, miles más. Esta era la situación, hermano, de hermanamiento que había experimentado la primera comunidad, hermano, de cristianos. En su mayoría eran todos judíos y otros prosélitos de otros lugares. Sin embargo, con el paso de los años, hermano, es común que la intensidad de ese primer amor disminuya si no se cultiva. Porque algunos aún tienen ese primer amor. Y, hermano, fue decayendo lo que es el sentir o la capacidad, o me diría, la intensidad espiritual. Si no se cultiva, tu intensidad espiritual va perdiendo fervor. Y este fenómeno aparece también en otras iglesias del Nuevo Testamento. Recordad cuando se le habla a Éfeso, ¿verdad? Desde las cartas de Apocalipsis, y le habla de que han perdido su primer amor, ¿verdad? Tienen sana doctrina, pero no hay ni el fervor ni el primer amor. Entonces, como digo, este fenómeno aparece y es normal en muchas ocasiones. Y a esto se añade que los judíos, hermano, los primeros judíos enfrentaron persecución, con ello pobreza, con ello dispersión. Recordad el martirio de Esteban en el capítulo 7 de este mismo libro. Muchos creyentes fueron dispersados fuera de Jerusalén. Las dificultades prolongadas pueden producir efectos espirituales negativos en alguna persona. Y esto produce cansancio espiritual, desánimo, preocupación por las necesidades espirituales. Estamos hablando de aquellos que iban a recibir después esta carta. Recordad que Santiago era el apóstol, el pastor principal de allí de Jerusalén. Y él conocía bien el pueblo. Aunque uno de los pastores, porque aquello había crecido bastante. Entonces, cuando la comunidad también crece, aparecen creyentes con distintos niveles de madurez espiritual. Algunos mantienen una fe profunda y otros sencillamente adoptan una fe superficial. Muchos de estos creyentes vivían en contextos sociales difíciles y estaban expuestos a valores contrarios al Evangelio. En medio de un mundo caído, ¿verdad? La presión que nos rodea. Y vemos cómo el favoritismo social, el orgullo, la ambición. Esto muestra que la iglesia no estaba aislada del mundo. Y muchos cristianos estaban adoptando actitudes mundanas. Santiago, como pastor en Jerusalén, él escribe a estos hermanos. O sea, la carta no significa necesariamente que todos los creyentes habían perdido esas virtudes, sino que dentro de la iglesia se estaban dando estas características. Y Santiago con esta carta lo que trata es de corregir el problema que ya ha aparecido. Igual que después Pablo y después Pedro, ¿verdad? También harían lo mismo. Su objetivo es llamar a la iglesia a recuperar lo que es una fe auténtica, y dentro de esa fe auténtica mostrarlo a través de una vida práctica, una vida llena de obras, conforme a lo que han creído. Entonces, este sería un poco el contexto en el cual Santiago se encuentra para escribir esta carta, en el cual la iglesia se encuentra para recibir esta carta. Así hacemos una introducción también, muy breve, al resumen de los 3 primeros capítulos de esta carta. Vamos a hacer, como digo, un pequeño resumen. Santiago nos ha dicho hasta ahora, a través de las predicaciones de cada uno de los hermanos, sencillamente lo que deseo es conectar los 3 primeros capítulos con este capítulo 4.
¿verdad?, para transmitir el mensaje de esta mañana. Era escrito a los cristianos, a los judíos dispersos, los creyentes judíos dispersos, ¿verdad?, que estaban atravesando por diferentes pruebas, por diferentes dificultades. Muchos de ellos se encontraban desanimados, algunos hermanos incluso desesperados, mientras que otros habían caído en una indiferencia espiritual. Inclusive muchos de ellos habían comenzado a dudar de la palabra de Dios, aquellos que dudan. Además, se observaba problemas como superficialidad de la fe, conflictos entre los creyentes, mala relación con los no creyentes, y entre ellos, hermanos, pues había pecado, ¿verdad?, un mal uso de la lengua, la codicia, la mundanalidad. Y frente a esta situación, Santiago lo que hace es que busca corregir esa idea equivocada de que simplemente confesar la fe, ¿verdad?, con palabras es suficiente. Y él enseña que la verdadera fe debe manifestarse en acciones, afirmando que una fe viva produce obras que glorifiquen a Dios. En la primera parte de su enseñanza, Santiago ha destacado que una fe viva produce gozo incluso en medio de las pruebas. Una fe viva produce gozo aún en medio de las pruebas. Las dificultades no deben llevar al creyente a una desesperación, sino necesitamos entender que las dificultades pueden fortalecer el carácter espiritual. Las pruebas desarrollan paciencia y la paciencia conduce a una madurez espiritual. Además, en medio de las dificultades, la fe, hermano, impulsa al creyente a buscar la sabiduría de Dios por medio de la oración. Y Santiago también recuerda que Dios es un Padre bueno e inmutable, quien da todo lo bueno, quien da todo lo perfecto. Por lo que el creyente puede confiar plenamente en Él. Si pasas por la situación más adversa que puedas estar pasando, aunque tus días parezcan que no van a acabar, ten presente que aún ahí Dios tiene un propósito contigo, con nosotros como iglesia y con aquellos que te rodean. Sigue orando, sigue buscando, busca su reino. Que Dios no es infiel, Él siempre permanece fiel. Santiago enseña que la fe verdadera se demuestra mediante la obediencia a la palabra de Dios. No basta con escucharla, es necesario también practicarla. Cuando una persona obedece, hermano, a la palabra, su vida refleja una pureza y una coherencia espiritual. En cambio, quien escucha pero no obedece, vive la hipocresía. Por eso, hermano, la religión que realmente agrada a Dios consiste en vivir de acuerdo a una voluntad revelada. Luego, Santiago explica que una fe también se manifiesta a través de la imparcialidad. O sea, los creyentes no deben mostrar favoritismo o acepción de personas, ni juzgar a las personas por su apariencia o su condición social. En eso, ¿verdad? En lugar de eso, deben valorar ese carácter interior, porque esta actitud refleja el propósito de Dios y cumple lo que sería la ley real, que consiste en amar al prójimo. Y uno de los puntos centrales de la carta aparece cuando Santiago afirma que la fe sin obra está muerta. Él no cuestiona si la fe puede salvar, sino una fe que no produce acciones realmente es verdadera. Según su enseñanza, una fe que no se traduce en ayudar a necesitados, como el ejemplo, ¿verdad?, que vemos que él pone en el capítulo 3, ¿verdad?, que no ayuda, ni obedece, ni practica, esa fe carece de vida. Esa fe, porque tenemos que entender, también tenemos que saber que la fe no salva, que salva a Cristo. La fe es el medio
por el que llegamos a Cristo. Pero la fe no salva. Salva a Cristo. Cristo, la fe en Cristo es la que salva. Una fe que no se traduce, como digo, en la praxis, es una fe que carece de vida. Pero una fe, ¿verdad?, auténtica siempre produce buenas obras. Y Santiago, y lo oíste la semana pasada, que yo no estuve aquí, ¿verdad? Santiago presenta como ejemplo a Abraham, bueno, quizás la anterior. A Abraham, el padre del pueblo hebreo, y a Rahab, ¿verdad? Un ejemplo gentil y de los más gentiles. Quienes demostraron que por su obediencia, ¿verdad, Dios? Incluso cuando esto implica sacrificio o riesgo, porque recordad lo que se arriesgó, ¿verdad? La propia Rahab la ramera, para manifestar su fe, que escondió allí, ¿verdad?, a los enviados de Israel. O sea, una fe viva, una fe, hermanos, que incluso implica sacrificios, riesgo. Y después, finalmente, Santiago, para completar este capítulo 3, para poder conectarlo con el capítulo 4, señala que una fe viva también produce un autocontrol, especialmente en la manera de hablar. El dominio de la lengua es una señal de madurez espiritual. Quien logra controlar sus palabras demuestra que su vida está guiada por la sabiduría de Dios. En cambio, una lengua descontrolada puede causar mucho daño y lo único que refleja es sabiduría mundana, sabiduría diabólica. Y en resumen, el mensaje principal de Santiago es que la fe verdadera no se limita a una declaración verbal, no es superficial, sino que se demuestra a través de una vida transformada, caracterizada, hermano, por perseverancia en las pruebas, obediencia a la palabra de Dios, un amor imparcial hacia los demás y buenas obras y dominio propio. Así que con este resumen, ¿verdad?, llegamos al capítulo 4, el cual me gustaría que me acompañaseis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Verdaderamente, los 12 primeros versículos es una unidad de pensamiento. Una unidad de pensamiento, un párrafo, lo que llamamos una perícopa, ¿verdad?, a la que estamos haciendo los estudios de hermenéutica, ¿verdad? Todo esto es una unidad de pensamiento. Yo voy a enfocarme en los 6 primeros versículos. El hermano que corresponde la semana que viene se va a enfocar en los otros 6 versículos. Permitidme leer los 6 primeros versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estoy leyendo la Reina Valera. La Reina Valera, ¿vale?, del 60. Si tienes una Reina Valera y pone una R, es revisada, verás que hay algunos detalles o algunas palabras que no son la misma, ¿de acuerdo? Porque está sujeta a un aparato crítico. Pero dice así, versión 60. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora parece que hay un juego de palabras, ¿verdad? Observad que hemos comenzado con 2 preguntas retóricas, ¿verdad? Paco asienta con la cabeza porque cuando las preguntas retóricas están ahí es para reafirmar algo, ¿verdad? En este sentido, más que preguntar, lo que está afirmando, haciendo una afirmación. Ese es uno de los propósitos de las preguntas de la retórica. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedéis mal, para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras. Y ahora de nuevo otra pregunta retórica. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra vez otra pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Padre, que tu palabra
Dios mío, profundice en nuestros corazones, Señor. A que, Señor, que podamos entenderla, darnos ese discernimiento para poder, Dios mío, entender lo que tú nos quieres transmitir. Señor, y que haga su obra en cada uno de nosotros, Dios mío, conforme a tus propósitos y tu voluntad, para que cada uno, Dios mío, atienda, Dios mío, esta palabra para siempre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Y hoy, como digo, nos vamos a centrar en estos 6 versículos, ¿verdad?, que forman parte de esa perícopa, como decía. Y, como veis, la carta de Santiago, cada vez que compartimos, vemos que es una carta rica en figuras del lenguaje, figuras de edición, ¿verdad?, como queréis llamarlo, ¿verdad? Y de nuevo comienza con una de esas preguntas retóricas, que responde con otra pregunta retórica, que lo que hace es hacer una afirmación. Mira, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Verdad? 2 preguntas, ¿verdad? Que una responde a la otra. Dejadme que os lo lea en un lenguaje sencillo, ¿vale? En la traducción de la lengua actual, que es un lenguaje sencillo. A Francis que le gusta mucho. A mí me gusta, cuando lo estudio, me gusta leer todas estas versiones, ¿no? Lo que pasa es que después, para la hora de exponerla, pero dice el lenguaje sencillo. Fijaros qué sencillo es el lenguaje. Es una paráfrasis, ¿entendéis? Un lenguaje parafráctico. El propósito es dar el pensamiento. No es una Biblia de estudio, sino es una paráfrasis en este sentido. Dice, ¿saben por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. ¡Wow! Es sencillo lo que dice, ¿verdad? En un mundo donde, ¿sabéis cuántas guerras, cuántos conflictos bélicos están ahora mismito abiertos en todo el mundo? Con mayor o con menor intensidad, no solamente las guerras grandes que estamos viendo ahora, de Ucrania, de Irán, el Líbano, etcétera, sino ¿sabéis cuántos conflictos bélicos hay ahora mismito en el mundo? Aproximadamente 100. Guerrillas, golpe de Estado, pequeñas guerras civiles, y aunque también el origen de esas guerras surgen del mismo sitio, del interior del ser humano, Santiago aquí no nos está hablando de ese tipo de conflictos, sino el que se genera dentro de la iglesia, entre vosotros. Y nos habla del mismo origen, hermano, y comienza con una pregunta retórica. ¿De dónde vienen? Fijaros, aquí sería repetir de nuevo, ¿de dónde viene la guerra? Y sería repetir de nuevo, ¿de dónde los pleitos entre vosotros? Es un pleonasmo, una frase pleonástica, porque quiere hacer énfasis de dónde viene. Y con esta pregunta retórica, hermano, el propósito de Santiago es, sin duda, señalar hacia el origen de las dificultades que existen entre los creyentes. Ahí la palabra guerra, en el griego se traduce polemos, se usa varias veces en el Nuevo Testamento con referencia a conflictos armados. Santiago usa ese término para describir, hermano, las luchas internas existentes entre los creyentes. Fijaros, hermano, utiliza una figura como es la guerra. Es un vocablo hiperbólico, una guerra entre los hermanos. Y trata, hermano, de comparar los tipos de conflictos que se viven dentro de la iglesia entre hermanos con estos conflictos bélicos. Y dice, además, si observáis, nos habla de pleito entre vosotros. Y pleito, en griego, es mashai, y su significado puede ser también, hay enfrentamientos graves, hay luchas, verdaderamente lo que nosotros llamamos, hay conflictos entre vosotros. Y Santiago describe esos conflictos como si fuera una verdadera campaña militar. Y eso es lo que Santiago está comunicando, eso es lo que Santiago está informando o tratando, ¿verdad?, con aquellos que son receptores. El lenguaje usado por el apóstol produce, hermano, una imagen dinámica en la mente del lector, que sin duda
nos ayuda a poder entender, a poder comprender, hermanos, más claramente la naturaleza de los conflictos espirituales. Y esta, hermano, es la situación por la que pasaban muchos de aquellos que estaban recibiendo esta carta. O sea, dentro de la congregación se originaban, hermanos, situaciones de conflicto que permanecían durante mucho tiempo. Si tienes un conflicto con tu hermano, que yo, nada más que escuché esto, resuelve el conflicto, pero hazlo pronto. Dijo Pepi el otro día, lo escuché porque le tuve que poner a Paqui el ordenador, y digo, wow, y me acordé de esto. Fijaros, hazlo pronto, ¿verdad? Conflicto, ¿verdad? Si tienes un conflicto, resuélvelo, hazlo pronto. Y vemos cómo Santiago utiliza la otra pregunta de la retórica, o otra pregunta retórica, mejor dicho, ¿verdad? Para enfatizar dónde surge dicho conflicto. Fijar en el mismo versículo, dice, no es, con una negación, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y si observamos el propósito de esta pregunta, hermano, es dar una respuesta. Dichas guerras, dichos pleitos, dichos conflictos entre hermanos vienen de las pasiones que combaten dentro del creyente. Vuestras pasiones, ahí pasiones, el término griego es edonón, de aquello que os da placer. Las guerras y los pleitos, hermanos, que se suscitaban entre aquellos creyentes, tenían profundas raíces espirituales. Y el apóstol describe la raíz del problema en vuestros placeres. Este es el origen. Esta es la fuente generadora de la guerra y el pleito. Leyendo el comentario de Matthew Henry, sabéis que traduce Francisco La Cueva, que él también lo culmina. Dice, literalmente hablando, estas malas pasiones, también llamada concupiscencia, no literalmente nos habla de hedonismo, del placer, ¿vale? Pero forma parte de nuestra concupiscencia, de nuestros propios deseos, que provocan la guerra y la lucha entre los propios creyentes al actuar al exterior por medio de los miembros de nuestro cuerpo. Así resulta armas de iniquidad, ya sea nuestro comportamiento, nuestra boca, ¿verdad? El conflicto surge de los deseos sensuales o de los placeres internos. El hedonismo, hermano, es aquello que da placer. La filosofía de que el placer es el fin. Hermano, muchas veces cuando se tiene que definir a la iglesia, dice, somos cómodos. Hacemos aquello que nos gusta. ¿Es verdad o mentira? Aquello que es cómodo, aquello que me gusta. ¿Qué es lo que a mí me gusta realmente? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me... No es lo que desarrollo el rol que Dios me ha dado o sencillamente hago lo que a mí me gusta, en mi comodidad. Hay esfuerzo, hay sacrificio detrás. Me tengo que levantar temprano para orar, para buscar a Dios. Hay un culto de oración, hay una actividad o sencillamente hay un tiempo de enseñanza. Pongo mis prioridades o sencillamente me voy a la filosofía del hedonismo. Aquello que me da placer, aquello que me gusta. Porque al final todo se traduce, hermano, en la cultura del hedonismo. La filosofía que convierte al placer en el fin principal de la humanidad. Y todavía batalla en el corazón, hermanos, de la iglesia. El resultado que desea extraer Santiago, hermano, a través de esta pequeña porción es, ¿cuál es la finalidad de vuestra vida? ¿Nos sometemos a la voluntad de Dios o sencillamente satisfacemos ese ansia de los placeres de este mundo? Y hermanos, si el placer es el objetivo de nuestra vida, lo único que conseguimos será peleas, odios, conflictos, divisiones, riñas entre los hermanos. Dice
el comentario del Nuevo Testamento de Elat, comentado por Rafael Porte, dice: la realidad para estos hermanos, cuando subió la presión, estaba lejos de lo que la paz de Dios produce. Se caracterizaba por luchas y pleitos. Ellos estaban metidos en las mismas actividades que caracterizaban la sabiduría de este mundo. Querían lo que no tenían. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Observad, por favor, qué importante. Estamos en Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Fijaros, hermanos, cómo continúa. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Os voy a leer la traducción en un lenguaje sencillo. ¿Vale? Mirad qué sencillo lo hace la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Este es más sencillo de entender, ¿verdad? Mirad, es tan fuerte lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, que estoy siempre con Pablo en la boca. Es por eso, porque tenemos 13 cartas de Pablo y una sola de Santiago. Que esto nos lleva, hermanos, a un conflicto, porque entre aquellos que son receptores de esta carta, hay creyentes que son nacidos de nuevo, como hemos visto en los capítulos anteriores, y también, hermanos, hay creyentes superficiales. Aquellos que no tienen fruto, aquellos que dicen, pero no son. O sea, se está dirigiendo Santiago a verdaderos hermanos con estos versículos, o también a aquellos que dicen que son y no lo son. Y puede ser que estos sean los que están cometiendo estas atrocidades, los que dicen ser y no son. Sea cual sea los receptores de esta carta, o sea, de esta porción, la carta está dirigida a toda la iglesia y por tanto la enseñanza es para todos. Pero es una realidad que nunca nos damos por satisfechos. Siempre, hermanos, queremos más. Y sin embargo parece que estamos siempre frustrados en el deseo de conseguir lo que se quiere. Y Santiago usa incluso el término matáis. Y esto nos hace recordar lo que ya también Francis dijo con anterioridad y lo que yo también he comentado. Santiago era el hermano, es el medio hermano de Jesús. Y él estuvo cerca de Jesús en su enseñanza. Él sabe usar bien el término o el mandamiento de no matarás. Nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21, 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora él redefine. Él le da el verdadero sentido de lo que la Escritura quiso decir. Pero yo os digo, no da un mandamiento nuevo. Es la profundidad espiritual que tiene el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya has matado a tu hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ya has matado a tu hermano. Y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Es de esta forma que Santiago acusa allí en su carta. Tratar a un hermano de la forma en que ellos lo estaban tratando. Luchando, combatiendo, envidiando, forma parte de lo más profundo del mandamiento de no matarás. No matamos literalmente, pero sí lo hacemos figuradamente, con la ira, los celos, la envidia y ese trato injusto. Y Santiago dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermanos, la palabra nos enseña a llevar nuestros problemas primeramente a Dios. Él satisface a aquellos que nos hace falta.
No todo lo que queremos, sino lo que es necesario. Pero estos hermanos buscaban conseguir lo que querían con sus propios esfuerzos. En cambio, el creyente encuentra o debe de encontrar una verdadera satisfacción, ¿verdad? Cuando va al Padre Celestial y le pide aquellas cosas al Padre Celestial, siempre que está de acuerdo a su voluntad. Y hay satisfacción cuando tú alineas tu voluntad a la voluntad de Dios para pedirle. Y fijaros cómo continúa el versículo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No hace falta que os diga, que os traduzca esto en un lenguaje sencillo. ¿A qué no? Eso no hace falta traducir un lenguaje sencillo, se entiende perfectamente. Una razón por la que el creyente, hermano, no recibe lo que pide, es porque pide mal. El término es con maldad. Y el término en griego es kako, o kakos. De ahí surge lo que sería después, lo que es el término maligno. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Gastar, ahí el término gastar, también se puede traducir para derrochar o para malgastar en vuestros propios deleites. Y de nuevo, es la palabra griega de donde procede hedonismo, deleite, para gastar en vuestros placeres. Y el propósito de Dios no es proveer para este tipo de derroche hedonista o hedonístico. Uno de nuestros eruditos, Agustín de Hipona, decía: cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios es porque o pedimos con mala disposición o de mala manera o cosas malas. Qué sencillo, ¿verdad? Qué explicación más preciosa da. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesarias, serán añadidas. Y ellos habían cambiado, ¿verdad?, el principio. Ellos primero habían buscado los bienes temporales, la salud, la fuerza, el dinero, para gastarlo en dar satisfacción a sus pasiones, y se habían olvidado del reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántos conflictos, hermanos, nos ahorraríamos si amásemos al prójimo como nosotros mismos y compartiésemos más y adquiriésemos menos? Pero el corazón, hermano, nunca se sacia. Y debemos de saber, hermanos, que el ansia de placer acaba por cerrar las puertas de la oración. El ansia de placer acaba por cerrar las puertas de la oración. Así que un resumen de estos primeros versículos por un erudito sería así. Hemos visto creyentes involucrados en contiendas y pleitos causados por la envidia y la codicia que han invadido sus corazones. Los placeres estaban ocupando el lugar primordial en sus vidas. La ética que practicaban tenía afinidad con el mundo y no con Dios. Esta situación impedía el desarrollo espiritual. Y aunque oraban, Dios no escuchaba sus peticiones. Estoy leyendo literalmente. Continúo con la cita. La causa de aquel estado espiritual radicaba en el hecho de que aquellos cristianos habían colocado sus propios intereses por encima de los intereses de Dios. Fin de la cita. Y hermano, desplazamos nuestro ego del centro de nuestra vida y le damos a Dios el lugar que le corresponde, quien debe de ocuparlo. O cada uno de estos conflictos se desarrollarán en la iglesia. Y levanta, observar por favor el versículo 4, levanta una exclamación, está con signo de exclamación y continúa con otra pregunta retórica. Y fijaros cómo se dirige a la iglesia. Se está dirigiendo a la iglesia. Sí.
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, oh almas adúlteras. En el original es una sola palabra, mai shalides. O podría inclusive decir vosotras adúlteras. Y hermano, es sencillamente una expresión enfática y lo hace en un sentido metafórico. Recordad, hermano, que en el Antiguo Testamento Israel cometió adulterio espiritual. Cuando Israel, siendo la esposa de Dios, comete adulterio fornicando, y se utilizan estas expresiones cuando el pueblo de Israel adora a otros dioses paganos. Están fornicando, están cometiendo adulterio espiritual. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y le dice, oh almas adúlteras a la iglesia, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago se dirige, hermano, con otra pregunta retórica. Nos está hablando de una iglesia infiel que son culpables de un adulterio espiritual. Y fijaros que la pregunta que le hace no requiere una respuesta, sino, hermano, lo que desea es enfatizar en esta figura del lenguaje como es ese adulterio, o esa alma adúltera, o vosotras adúlteras. Santiago nos dice que la amistad con el mundo, el vocablo que utiliza es filia, que es, en la mayoría de los casos, cuando leemos el Nuevo Testamento, se traduce también en amor. El amor con el mundo. Filia, ¿verdad? Un amor filial. El amor que se tiene con un hermano, el amor que se tiene con un familiar, un amor estrecho. No es el amor de Dios, ágape, pero sí es un amor estrecho. Y lo está hablando de ese amor con el mundo. Ese tipo de amor, hermano, es contrario al deseo de Dios para con la iglesia. Y aquí, hermano, mundo es en un sentido el sistema mundial. Hermano, los principios y los valores en los que se sostiene este mundo son ninguno. Son ninguno. Todo es relativo. La inmoralidad, el caos, hermano. Y todo esto es contrario a los principios del reino de Dios. ¿No sabéis, hermano, que quien ama las cosas de este mundo ama aquello que aborrece a Dios? Porque todo este sistema mundano aborrece a Dios porque es contrario a Dios y a sus principios. Las cosas, hermanos, con las que se divierte en este mundo, nos divierte también a nosotros. La forma en que actuamos, la forma en que nos comportamos, nuestra relación con las personas que nos rodean, en nuestro trabajo, a veces también en nuestros hogares, los programas de tele, hermanos, los chismes, los vídeos, los TikToks subidos de tono o de palabra, internet y estos círculos de influencia, ¿verdad? Donde llevan a la gente como ovejas a donde quieren. Hermanos, ayer salía en Antena 3, no estoy haciendo... Ayer salía en Antena 3 y estamos en la cultura de los bulos. Veía como la cúpula de Omán era destruida por un misil, como los buques de verdad. Todo eso, la cultura de la desinformación. ¿Cuánto nos llega a nosotros? ¿Cuántas veces te levantas temprano? 1 hora antes de lo que te tienes que levantar para orar y leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con tu Biblia, la verdad? Ponte a pensar. ¿Cuánto tiempo te dedicas a un estudio de un capítulo? ¿O te encuentras en un programa de aprendizaje? Da igual. O inclusive también después. ¿De qué forma? ¿De qué forma
desarrollamos nuestros dones en la iglesia? ¿Cuál es mi servicio a la iglesia? Sinceramente, ¿cuánto tiempo pasas con el móvil, con las redes sociales, el ocio, tus deleites? Sé sincero. No lo tienes que decir. Son preguntas retóricas para que las meditemos y reflexionemos. Es una realidad en la vida del creyente. ¿Cuánto tiempo pasas de tu vida sirviendo al Señor? Plantéate cuál es tu fidelidad a Dios. Los que te rodean, ¿saben que tú eres cristiano? Porque algunas veces es tremendo. Ni tu amigo ni tu compañero de trabajo sabe que tú eres cristiano. Y si no sabe que tú eres cristiano es porque tú te comportas como él. El mimetismo. Eres como él. No hay diferencia. ¿Tú conoces tus dones? Hermano, ¿tú conoces tus dones? ¿Sabes una cosa? Cuando uno desarrolla su don, no solo él lo sabe, sino los que estamos alrededor lo reconocemos. ¿Tú conoces tus dones? ¿Pones tus dones al servicio de la iglesia? El mundo, hermano, entretiene mucho a la iglesia y hace que se pierda de vista, hermano, los propósitos de Dios. Aún, hermano, a estos hermanos, vaya redundancia, ¿no?, que están pasando por momentos de conflicto, hermano, Dios tenía un propósito con esos hermanos. Mira, hermano, si yo en medio de la prueba, yo lo he visto, hermanos míos que han pasado por un momento de duelo, de dolor, y los veo como han reaccionado, cómo se mueven, cómo trabajan, cómo sirven. Y ahí, hermano, eso es lo que manifiesta que Dios está en ellos, que el fruto del Espíritu se está manifestando. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso dice el final. El amor, hermano, al mundo te constituye enemigo de Dios. Porque ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice Mateo, capítulo 6, versículo 24, por boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien lo observa, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 16. Dice Francisco La Cueva, en su comentario, la amistad con el mundo y la amistad con Dios son incompatibles, puesto que piden cosas contradictorias entre sí. Dios pide santidad. El mundo vive y pide corrupción. El mundo demanda servidumbre total. En cuanto al tiempo, siempre. O sea, el mundo demanda una servidumbre. Siempre tienes algo que hacer en este mundo. Una dedicación, a veces dedicamos una dedicación absoluta a las cosas de este mundo. Dice Francisco de la Cueva, los compromisos son imposible. El que no está con Cristo está contra Él. Por consiguiente, el que se va con el mundo, eso es lo que nos dice el versículo que estamos leyendo, se convierte en enemigo de Dios. Y el que va con Cristo se convierte en enemigo del mundo. ¿Entiendes eso? Si estás en Cristo, agarrado a Cristo, sirviendo a Cristo, desarrollando tus dones en Cristo, viviendo a Cristo, te conviertes en un enemigo del mundo. Porque el mundo te va a rechazar. Eso independientemente, ¿verdad?, donde nos encontremos. Pero cuando te agarras al mundo y haces las cosas que el mundo te doblega y te convierte, hermanos, en un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, versículo 5, el Espíritu que ha hecho morar en mí, en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Sabéis?
Santiago comienza a hablar en el versículo 5 sobre una porción de las Escrituras que no aparece la cita como tal en la Escritura. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en mí? Y parece que esa porción no se encuentra en las Escrituras. Como tal, este texto, ¿verdad? No es una cita directa a ninguna otra porción que podamos encontrar, hermano, en toda la Escritura bíblica. Casi todos los comentaristas dicen que el versículo 5 es el más difícil de interpretar de esta epístola. Y de hecho, y hablando de grandes eruditos, y creedme que no uno, sino varios, y hay mucha controversia entre ellos. Porque no se sabe identificar si ese espíritu que veis ahí, el espíritu que Él os ha hecho morar, si ese espíritu está en mayúscula y se trata del Espíritu Santo, o es el espíritu humano que se encuentra en el ser humano. Y como digo, hay mucha controversia en ello, porque no se sabe identificar de qué espíritu se está hablando. Si el Espíritu Santo con mayúscula o bien el espíritu del hombre con minúscula. Y de hecho hay algunas Biblias que lo ponen con minúscula y otras Biblias que lo ponen con mayúscula. Y la interpretación se decanta a veces por el espíritu humano y otras veces por el Espíritu Santo. En este caso, ¿verdad? El entenderlo con minúscula, lo que Santiago nos quería decir es que el espíritu de la persona, el ser interior, siempre está inclinado a hacer el mal. Sin embargo, grandes eruditos que se decantan sobre la base de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo a los que han creído, esa es la base de la cual ponen los eruditos. Y ahora este espíritu que Dios ha hecho habitar en el creyente nos anhela celosamente a aquellos a quien hemos sido regenerados. Ese nos anhela celosamente. Quizá esto tiene más sentido y lo vamos a poder ver un poco más adelante como conclusión. Pero dice que Él da mayor gracia, versículo 6, estamos terminando. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero los pone, ¿verdad?, en contraste con lo dicho con la anterioridad. Dios da suficiente gracia para que el creyente pueda cumplir con las demandas que Dios nos pide. Y nos muestra, ¿verdad?, sobre quiénes derrama esa gracia. Y utiliza la Escritura para demostrándolo. ¿Sobre quién? Dice Proverbios 3:34, que es el versículo, que hace alusión en el versículo, al final del versículo 6. Y dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Proverbios 3:34. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde más, al altivo mira de lejos. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios. Y la palabra resiste o se opone es lo mismo, y en el griego es un término que se traduce que se lee anti-tasetai. Es un término militar que significa batallar en contra de. Batallar en contra de. Dios lucha en contra de los soberbios. ¡Wow! Yo no quisiera estar luchando en contra de Dios, ni que Dios luchara en contra mía, ¿verdad? Sin embargo, dice que da gracia a los humildes. Y recuerda esto, hermano. Santiago nos ha presentado un cuadro al principio de estos versículos de una rebelión espiritual donde se muestra a través de ¿qué? De los conflictos. Una rebelión espiritual que se manifiesta a través de esos conflictos. Y aunque luchaban por conseguir lo que deseaban, estos hermanos a los que no estaban en paz, no tenían contentamiento. En lugar de confiar en Dios, hermanos, intentaban resolver sus problemas por sus propios medios. Preferían la lucha, las discusiones y esforzarse según la sabiduría humana
antes que depender de Dios y poner sus necesidades delante de Dios en sus manos. Sus pasiones eran incorrectas. Incluso cuando oraban, lo hacían con intenciones egoístas. No buscaban la voluntad de Dios, sino satisfacer sus propios deseos, sus propios placeres, el hedonismo. Por eso, hermanos, sus peticiones no eran respondidas de parte de Dios. El amor al mundo y sus encantamientos mostraban la lejanía de Dios, pero la cercanía a las cosas que son contrarias a la piedad. Querían mantener su identidad como hijos de Dios, pero al mismo tiempo ser aceptados por la sociedad y evitar el rechazo o la persecución. ¿Veis qué difícil, verdad? Cuando queremos vivir conforme a los principios de Dios, vamos a obtener un rechazo. Esto es así. Forma parte de la vida del cristiano. Santiago le está recordando que el sistema del mundo se opone a Dios, por lo que intenta, hermano, en muchas ocasiones el cristiano intenta agradar, a ver cómo agrado a Dios y agrado a las cosas, a este mundo. No podemos poner una mano, hermano, podemos tomar de la copa de Dios y la copa del diablo. No podemos andar en la luz y andar en tinieblas. Y Santiago recuerda a sus lectores que son un pueblo redimido, un pueblo regenerado, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Y el Espíritu Santo nos anhela y desea el creyente para Dios y nos redarguye cuando se aparta del Señor. Y el creyente que reacciona, hermano, orgullosamente, es reprendido por Dios, es disciplinado por Dios. Pero sin embargo, cuando Dios te está redarguyendo y tú te humillas ante Él y te arrepientes, recibe mayor gracia. Y el apóstol, perdonadme, Santiago. Apóstoles son los 12 apóstoles. Santiago no está dentro de los apóstoles. Hasta los eruditos le llaman apóstoles. No sé por qué. Hay 12 apóstoles y no había más. Santiago o Jacobo. Reconoce que la batalla espiritual es, en verdad, una guerra santa en la que Satanás también interviene directamente. Y aquí Santiago nos apunta directamente con una flecha al corazón. Los conflictos se originan en los corazones, que no son capaces de pasar por alto la ofensa. Hermanos, somos capaces de pasar por alto la ofensa. O siempre requerimos la venganza hasta que no se resuelva esto. Somos capaces de pasar por alto. Eso leímos, eso lo dimos el jueves en nuestro estudio. Lo escuchamos el hermano que compartió el viernes. Y hoy nos trae a colación también este escrito. Yo no he preparado nada de esto. Santiago apunta al corazón. Y esta mañana hay un llamamiento a renunciar a nuestro orgullo, a someternos humildemente a la autoridad de Dios y su palabra. Hermano, la cura para el conflicto es un espíritu humilde que es recompensado, hermano, por el favor inmerecido de Dios. El problema no está, hermano, en las circunstancias externas. El problema se encuentra, hermano, en nuestro corazón. Cuando las personas siguen sus propios deseos y confiamos en nuestra propia sabiduría, terminamos en conflicto y frustración. Hermano, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos manda. ¿Sabéis cuántos versículos tiene esta epístola? ¿Alguien la ha leído de los ¿sabéis? No la leí, sé que la habéis leído todo. Creo que hay 108 versículos. 108 versículos creo que tiene la epístola completa. ¿Sabéis cuánto está en imperativos? 54 están en imperativos. Son mandamientos, mandatos directos que nos dicen, que trata con nuestro corazón. Si sabemos lo que la palabra de Dios dice, la conocemos. Santiago nos lo está mostrando. Si actuamos en desobediencia, ¿piensas que Dios te va a bendecir? De verdad. Dios puede bendecir cuando desobedecemos. O desobedecemos sin tener en cuenta lo que esto significa. En cambio, cuando nos sometemos a Dios y confiamos en sus planes, podemos experimentar esa paz. Hermano, la humildad y las bendiciones, hermano, que Él desea darte. Cuando somos capaces, hermano, de
de someternos a Dios y hacerlo con humildad, recibiremos, hermanos, las bendiciones que Él desea darnos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, a través, Señor, de tu palabra, Dios mío, que nos enseña, Dios mío. Señor, reconocemos, oh Dios, en cuántas ocasiones, Señor, nuestro orgullo, Dios mío, ha florecido por encima de, Dios mío, de todo. Señor, y esto ha hecho, Señor, que se produzcan roturas, Dios mío, en mis relaciones, Señor. Oh Dios, ayúdame, Dios mío, a humillarme delante tuya, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos también, para que esto sea una realidad en sus vidas, Señor. Que te pongamos a ti como prioridad, Dios mío, que nos alejemos de las cosas de este mundo, Señor. Sabiendo, oh Dios, que estas cosas van en contra de tu deseo, de tu voluntad, de tus principios, y ayúdanos a agarrarnos, Dios mío, a ti, Padre Santo, para hacerlo con reverencia, con humildad, Dios mío, y poniendo a nuestros hermanos por encima nuestra. Dios mío, tú eres bueno en gran manera, Señor. Y también te pido por aquellos que esta mañana, que nos rodean, Dios mío, que están aquí, Señor, algunos que aún no tienen esa relación contigo, que tú obres en sus corazones, Dios mío, para salvación, Señor. Obra en sus vidas, Padre, para que puedan encontrarte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.